El objetivo es como ampliar el comercio agrícola tanto a otros países como mantener la inocuidad de los productos producidos a nivel local. Apoyamos a los productores en la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Estamos trabajando de la mano con nuestros contrapartes, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, correcto, con el ministerio, otros ministerios del sector gubernamental para apoyarlos en la aplicación y actualización de medidas sanitarias y fitosanitarias. Saludos amigos, amigas, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Tenemos hoy de invitados a María Tavares, que es una joven especialista en sanidad vegetal y medidas sanitarias, fitosanitarias del proyecto TRACE. Ellos van a explicar de qué se trata. Y a Lando Reyes, que es el encargado de comunicaciones precisamente de este proyecto TRACE, que es una entidad internacional que tiene el foco de trabajo en algo que ellos van a explicar. Bienvenida María y bienvenido Lando. Muchas gracias. Buen día. Explíqueme uno de ustedes dos qué es TRACE, que se escribe traza, sí, traza con S, pero no es traza de los insectos, es otra cosa. El acrónimo sí es TradeSafe, es un proyecto que es ejecutado localmente por la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, YES, que es Improving Economies for Stronger Economies. Estamos trabajando con el financiamiento del Departamento de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos y básicamente estamos aquí para diferentes tareas apoyando el sector productivo, sector de frutas, vegetales, cárnicos, del comercio, de cadena de frío. Y también tenemos actualmente una campaña de inocuidad de los alimentos que estamos tratando de concientizar a toda la población dominicana de cómo pueden mantener la inocuidad a través de 4 claves bien sencillas que María nos va a orientar, que es especialista en inocuidad, de cómo podemos hacerlo más fácil y cuidar la salud de nuestras familias. Muy bien, cuando hablamos de inocuidad es que esté en la asepsia un producto, un alimento, de que no se contamine. Perfecto. De que esté ya libre de contaminantes. Libre de contaminación, que muchas veces es en la manipulación que hacemos del alimento, del agua. O sea, puede venir muy limpio a nuestra casa, pero si no lo manipulamos bien, podemos entonces contaminar. Puede contaminarse en la cadena, ¿verdad?, de manipulación, pero también la inocuidad empieza en la finca. Debe venir. Pues háblanos un poco de eso, María. Bueno, tal como hablábamos, la inocuidad es cuando un alimento está libre de cualquier tipo de contaminante, que puede ser químicos, físicos o microbiológicos, que ahora mismo son los microbiológicos los contaminantes que causan más enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, tal y como nos decía nuestro colega Lando, que es el director de comunicaciones del proyecto TRACE, que en español es Traza o Comercio Seguro, esto lo que hace es, este proyecto, el objetivo es como ampliar el comercio agrícola tanto a otros países como mantener la inocuidad de los productos producidos a nivel local. Entonces la inocuidad acá en República Dominicana lo que buscamos es concientizar a esos consumidores de cómo deben manipular los productos. Tenemos 4 claves que son las que hemos estado ¿Cuáles son esas 4 claves? Hemos estado fortaleciendo en esta campaña. La primera clave es separar los alimentos crudos de los cocinados. Primera, separar alimentos crudos de lo cocinado. Exacto. Digamos, una carne cruda nunca se debe juntar, envasar con una cocinada. Exacto, para evitar contaminación cruzada. Ni con frutas ni vegetales. Ni frutas, ni vegetales, ni otro tipo de alimentos crudos como el huevo, que el huevo es un portador de salmonela. Por ejemplo, porque viene de las cuando aves. uno va al supermercado o a un mercado y compra, por ejemplo, ahí tomates, lechuga, pero al mismo tiempo pescado o carne, no se deben envasar juntos. No se deben envasar incluso juntos. Incluso ustedes se fijan que los empacadores tienen cierta orientación de cómo ellos empacan en la funda, no empacan la carne junto con nada, que debe ir solo. Igual las frutas y vegetales deben ir solos. Igual también los quesos, los embutidos, todos esos alimentos y los pescados que son alérgenos de naturaleza y también contienen un grupo de contaminantes cuando están crudos, que hay que, otra clave es esa, cocer bien los alimentos. La segunda es entonces cocinarlos bien. Cocinarlos bien. Tenemos otra clave que es limpiar y desinfectar. ¿Qué Tercera significa clave. esto?
que todos los alimentos y los utensilios donde manipulamos los alimentos deben de limpiarse y luego desinfectarse. Sí. También las manos. Las manos es la principal Lavarse vía la mano correctamente de con jabón. contaminación. A ver, expliquemos un poquito esa tercera clave. Limpiar y desinfectar. Exacto. Si yo cocino algo en casa, ¿verdad? Ujú. Luego que ya se terminó, uno lava los platos, lo que fuere, los utensilios. Los Eso es cuchillos, limpiar. Y eso es desinfectar, Es cuando uno aplica un desinfectante grado alimentario, o sea, es un desinfectante, por ejemplo, se usa mucho el cloro, Ajá. pero debe ser un grado que a usted no Grado le vaya a alimenticio, sí. causar un par de un gotas, problema. no un galón. Exacto, No. debe llevarse de la etiqueta del producto, que eso es algo que debemos concientizarnos y aprender, de que la dosis adecuada es que usted va a usar, pero luego de usted lavar, porque usted tiene que primero retirar la suciedad de las tablas, que eso es muy importante. Tenemos Ujú, algunos sí. videos en las redes sociales de las tablas, debemos usar tablas diferentes. Una para Para los vegetales y otra para la pescados, carne. vegetales, Para cada tipo de para alimento. Eso hacemos en carnes, casa. para queso, Muy Es bien. exacto. distinto, sí. Muy bien. Y tablas diferentes para los productos cocinados y los crudos. Obviamente. Esa es la tercera. ¿Y la Ajá. cuarta? Y la cuarta sería almacenar y refrigerar. Refrigerar. Ah, Ujú. y hay que aprender Refrigerar. mucho. Hay que aprender mucho. Primero porque tenemos, siempre lo mencionamos en todas las entrevistas, la gente tiene una cultura de que deja los alimentos en la mesa cuando lo cocina. Le guardan la cena al La esposo, a la cena, esposa. la comida a veces desde la está tarde. desde las 12 hasta las 6 de la tarde o las 7 de la Y ya tarde. eso ahí Eso es un ha crecido peligro. una finquita. Eso es un riesgo. Exactamente. Exacto, eso es un riesgo de contaminación con una probabilidad muy alta de causar una Y que se ETA. descomponga. Una ETA o una enfermedad de También. los alimentos, exacto. Inicia el proceso de Decomposición. descomposición. Si alcanza una temperatura, ya, usted sabe la temperatura de nuestro país, que es tropical, es una temperatura un poco caliente. Si alguna bacteria queda viva en esos alimentos y está fuera de refrigeración, su etapa de crecimiento, que es logarítmica, eso significa que es muy rápido, que es por minuto, por segundos, es duplicada, se va a multiplicar muy rápido y eso es lo que nos hace daño. Esta cantidad que tiene de microorganismos cuando nosotros las ingerimos nos hace daño, sobre todo a la población en riesgo, que son los niños, las personas Embarazada. envejecientes, las embarazadas y Y las yo personas supongo que hay que inmunocomprometidas. tener todavía mucho más cuidado cuando se trata de pescado o carne, Exacto. ¿verdad? Pescados, Sí, y también vegetales. los mariscos, Vegetales también. los crustáceos, los Pero vegetales. un cereal quizás soporta un poquito más de tiempo. Sí, por su el contenido de humedad y de agua es O mucho unas mucho viandas, menor. unos víveres, quizás Quizá, soporta un poco más de tiempo. Pero lo ideal es que no pase ni nada de dos, De dos de 2 horas. horas. 2 horas. Ujú. O sea, Cuando ya esté, ya lo no esté sirvieron. caliente, ya se Exacto. puede volver Se puede volver a a guardar. almacenar Que en la esté a nevera. temperatura Correctamente ambiente, tapado. exacto, correctamente tapado herméticamente y colocarlos en la nevera, que no esté, por ejemplo, la carne que está cruda o que tiene cualquier tipo de, lo que decimos aquí, un Muy poco de importante. líquidos o eso lisiado que botan, que no esté debajo de una fruta o un vegetal de consumo fresco. ¿Usted sabe lo que significa consumo fresco? Sí, Que usted lo come sin cocinarlo, sin claro, cocerlo. sí, por ejemplo, Entonces, el tomate, un la tomate, lechuga, lechuga, pepino. Sí, sí. las lechugas, todos esos productos, la cebolla, todos esos productos que nosotros consumimos frescos son de mayor riesgo de contaminar La a cebolla una uno la persona. cocina un poquito siempre. Siempre, Sí, pero sí. los sándwiches lo usamos prácticamente crudo. Ah, sí. O en las ensaladas. Muchas veces la zanahoria que es de consumo cocido, a veces la hacemos cruda, Bien, rallada. entonces con esto, esas 4 reglas de la inocuidad y cuidado, no se libera se salva de no sufrir un malestar, una enfermedad. evitar una Pero enfermedad ustedes me transmitida. hablaron también que dirigen su foco a los productores, ¿cierto? Al sector Sí. público y privado, y dentro de los privados están los productores, Bien, los vamos a hablar un empacadores. poquito de eso ahora cuando volvamos de esta primera pausa con la anuencia de ustedes, Ah, bueno, ok. María y Lando. de acuerdo. María Tavares y Lando del proyecto Traza o Trace, ¿cómo es? Trade Trade safe. Trace, que es un proyecto interesantísimo internacional que trabaja con énfasis en cuidar de la inocuidad, de que no se contaminen los alimentos que consumimos, que compramos, pero al mismo tiempo ellos trabajan también con productores, porque hay un proceso incluso que empieza, digamos, en la misma plantación y luego en el traslado. Pero además, uno piensa que si yo produzco tomates, por ejemplo, y quiero exportar esos tomates, hay unas reglas fitosanitarias
que debo cumplir, si no, no me dejan llevar mi producto a un mercado fuera del país, ¿cierto? Muchos En, requisitos. en esa parte, ¿cómo trabajan ustedes con los productores? Nosotros tenemos programas de asistencia técnica y dentro de los programas de asistencia técnica hacemos capacitaciones. También apoyamos a los productores en la aplicación de buenas prácticas agrícolas. ¿Qué significa esto? Que damos un acompañamiento a los productores para cumplir con normas internacionales como la ley FISMA, la Ley de Inocuidad de Alimentos de los Estados Unidos, que es una de las principales normas para nosotros exportar, ¿verdad?, productos agrícolas frescos. Nosotros somos un país tenemos esa facilidad, podemos exportar a Estados Unidos y sobre todo también tenemos algunos consultores que son internacionales, lo traemos acá para acompañar a los productores por el proyecto Trade Safe, que es financiado por el USDA. Para que apoyen a los productores exportadores. Exacto. Muy bien. Otra de las cosas que siempre hacemos con los productores es que lo apoyamos para crear lo que es su plan de inocuidad, que es un requerimiento también de la Ley de Inocuidad de Alimentos de Estados Unidos. Y ahí te pregunto, escrito. María, Ajá. a ti como especialista, Sí. hay un tema, el productor dice, yo tengo que usar, por ejemplo, pesticidas, porque si no, entonces los gusanos me comen, por ejemplo, las lechugas, qué sé yo. Para controlar algunas plagas. Pero sabemos también que esos pesticidas, eso es veneno. Claro. ¿Cómo hacer? Una de las cosas también que el proyecto, como mencionamos ahorita, que el Promueve. proyecto trabaja y fortalece el sector público y privado. En el sector público estamos trabajando de la mano con nuestros contrapartes, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, Correcto. con el ministerio, otros ministerios del sector gubernamental para apoyarlos en la aplicación y actualización de medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos tratando de fortalecerlo, actualizarlo en la parte con el Organismo Mundial de Comercio, la OMC. Entonces, a través de estas actividades conjuntas, apoyamos a los productores, como con esas actividades que le dije, escuelas de campo, capacitaciones, pero también en la parte de normativas, de que los límites máximos permitidos para aplicar agroquímicos sean los correctos, ¿verdad? Los que estén permitidos o los que estén, digamos que si hay algunos restringidos o prohibidos, que los productores lo sepan, divulgando la información. Es decir, cada cierto tiempo se dice, tal producto ya no se acepta. Sí. Se ha comprobado que es muy perjudicial y se retira de mercado. Exacto. Pero siempre habrá quien quiera pasarse de contento y de vivo y decir, no, hombre, no me pare a eso, úsalo. Ahí es que está el peligro. Ahí está el peligro, pero esa parte ya que es como una competencia del sector público, por eso le damos apoyo para que esas normas estén actualizadas, que cada investigación científica y experimento que se hagan en las normas, en base a las normas internacionales, esté aquí disponible para los productores, para los empacadores y Bien, exportadores. luego entonces está otra parte. A veces, y en eso he escuchado, por ejemplo, a los que procesan agua, para que sea un agua óptima para el consumo, que a veces hay quizás una persona que dice, pero yo le daba tal agua y el niño se me enfermó. Bueno, ¿cómo usted manipuló esa agua una vez que ya no está en la envasadora? Sí. Porque a veces uno ve, por ejemplo, el caso de los colmados, La que higiene ponen siempre unos importante, botellones sí. y eso coge agua sólida y todo, y además coge polvo, y si usted cuando llega el botellón a la casa no lo limpia primero antes de usted de taparlo, ya usted dañó esa agua, vamos a decir. Entonces, en este caso, supongamos que el productor haga todo como manda la regla, ¿no? Sí. No lo contaminó con un pesticida prohibido, hizo lo correcto en todo sentido. Ahora, cuando ya pasa al intermediario, que va a empacar esos productos, a transportarlos, Sí. en esa cadena ahí, hasta que llega al lugar de venta, colmado, supermercado, ¿cómo se hacen las cosas para que ¿Cómo se deberían mantenga la hacerse? inocuidad? ¿Cómo deben hacerse? Bueno, la jurisdicción de esa parte y el control, inspección, lo tiene el ministerio los diferentes ministerios que le corresponde. Nosotros en ese caso sí apoyamos haciendo la asistencia técnica, dando capacitaciones y consultoría, como le decía, o apoyándolos a los productores, pero también en esa cadena tenemos lo que usted dice, los intermediarios y los puntos de venta. O sea, que incluye todo donde lo compran los productos. Entonces, ahí es que nosotros hacemos el apoyo directamente, no solo con las frutas y vegetales, sino también con pollos y cerdos. Correcto. Tenemos una área que mi colega Silvia Tortosa es la encargada o es la especialista del proyecto y está trabajando muy fuerte con el Merca Santo Domingo, Sí. que es un punto de venta muy importante para la Y es República formal, Dominicana. algo formal. Y es Sí, formal, sí. sí. Y Entonces, grande. todas estas medidas que nosotros hemos hablado acá, la inocuidad,
del separar de parte de la inocuidad, de que el agua sea de calidad o de potable. Todo esto se está divulgando, se está tratando de que llegue a las personas involucradas, ¿verdad?, en la manipulación, porque no solo está el que la manipula en la venta, sino todos los que usted mencionaba ahorita, el productor, el intermediario, el transportista, Muy que de importante. hecho la ley Por FISMA ejemplo, tiene yo unas le pregunté medidas una para eso. vez, yo cubrí mucho tiempo la parte de economía en los Sí. periódicos que trabajaba. Y aquí hay unos mitos. Por ejemplo, la gente entiende que si la yuca es buena, la famosa yuca mucana, Sí. si no la ven con tierra negra, Ay, sí. no piensan que es buena. Y lo que yo me reí y me asombré cuando lo supe es que en las plantaciones hay un proceso de pasarle ese lodo negro, porque eso le da más valor. Y se paga, hay especialistas en eso, en darle esa capa de lodo negro. Y la cobran por libre, entonces. No solo por el peso, sino es que se ve para que digan, mira, esta es auténtica, de tierra sí, negra. sí. O sea, es un proceso que Es se paga. mercadeo, mercadeo. Porque lo ideal sería, he escuchado a especialistas en el pasado que decían que eso esté limpio y encerada la capa para que no se contamine. Pero la gente entiende que si no la ve negra, que no es está mocana, que no es buena. o que no está fresca. Sí, sí, No sí. está Digamos que yo no voy a hablar en base a lo que yo A la entiendo, experiencia. a la experiencia. Digamos que la tierra, el suelo, que contiene algunas cualidades, ¿verdad?, que le pueden dar frescura o algo así, y ya es una cultura que tenemos, puede que haga su efecto. Yo no lo estoy diciendo en base a algo científico ni experimento, pero también debemos ver la otra parte, que el suelo tiene sus propios contaminantes, y de donde venga también es, o sea, el origen, es también probabilidad de traer algún contaminante. Por eso tenemos que tener cuidado y, como le decía ahorita, lavar, Hay que desinfectar, lavarlo bien. usar agua limpia y cocer perfectamente. O sea, llevarlo a la Cocinarlo temperatura, completamente. la temperatura que recomendamos es una temperatura, por ejemplo, para las carnes, Sí. al menos de 72 grados Celsius, Sí. por al menos 15 minutos, para que puedan morir las principales bacterias patógenas. O sea, que esa gente que le gusta de que un bistec, no, a un cuarto. Ujú, No, no, eso con depende. los cortes es Sí, diferente, es porque esa diferente. carne está muy bien trabajada. Ajá, y depende. Y además que como quiera, evidentemente, tiene su tiempo de cocción, Sí. que elimina los microorganismos. Incluso, bueno, en nuestra página web, en proyectotradesafe.org, tenemos una guía descargable, inocuidad. muy fácil, con muchas imágenes, para que todo el mundo pueda como tener una mejor idea. Vamos a repetir, Lando, por favor, la página. Proyecto tradesafe.org. Ahí pueden descargar esa guía de inocuidad de los Así en español alimentos. se lee, TradeSafe, Tradesafe. que es comercio seguro. Exacto. Y además de eso tenemos mucha información en nuestro canal de YouTube, en todas las redes sociales. Hay muchos ejemplos con videos. Tenemos un video animado que incluso para los pequeños nos puede servir bastante, explicando cada una de las claves. Además de que también, por ejemplo, nos explica los peligros del celular, que incluso el celular es No, una... Es un Esto es una portador. fábrica de portal de bacterias. bacterias. Un portador de Uno va bacterias. hasta el baño con él Sí. y después lo lleva a la cocina, no lo Ajá. limpia. Y después comen sin lavarse la mano. Entonces, Ese es tremendo esa lío. es otra cosa que quería reforzar, que a la hora de lavarse las manos, Pero tú me vas a hablar de eso, Lando, cuando volvamos, porque ya Ah. el director me Ok. quiere matar. Ay, ay, ay. Está Vamos bien, a la está bien. pausa y volvemos con Lando Reyes y con María Tavares. De acuerdo. Continuamos con María Tavares y con Lando Reyes del proyecto Trade Safe, o sea, comercio seguro, una entidad que tiene internacional, tiene apoyo aquí de la Embajada de los Estados Unidos. Y está haciendo una labor de divulgación, orientación y de apoyo a productores, a consumidores y a las propias autoridades. Entonces, Lando, hablemos de esa parte de toda la higiene también que tiene que ver con la propia persona. Sí, tú sabes que algo que reforzamos en la campaña de inocuidad de los alimentos es que a la hora de lavarse las manos, en la cocina especialmente, mucha gente tiene una toallita que la usa para multiuso. Idealmente, cuando usted se lave la mano, hay que lavársela con jabón y con un papel toalla o una Secar. toalla limpia.
El papel toalla que usted después ya lanza. Sí, que ya después lo Sí. bota. Sí, Y pero- por al menos 20 segundos lavarse Sí, las 20 manos. segundos Sí, así. frotarla bien, como hacen Frotarla los bien, cirujanos. sí. Más esa o parte. menos, sí. Exacto. Para que usted esté consciente de que está haciendo la cosa realmente con la higiene que corresponde. Y como decía María ahorita, tratando de que todos los utensilios que vamos a usar estén debidamente higienizados también, para que no haya ningún riesgo de contaminación cruzada, usando las tablas correctas. Hay muchas cositas que, como decíamos ahorita, en las redes sociales hemos compartido muchos ejemplos de buenas prácticas. Y también compartimos las malas prácticas para que la gente vea qué no se debe hacer y las buenas prácticas para que la gente vea cómo sí se puede y se debe hacer. Y en cuanto, por ejemplo, uno ve puestos ambulantes de frutas, por ejemplo, Ahí sí. y también de alimentos, gente que se abrocha un yani en la mañana, ¿verdad? Como desayuno, con un aceite que se ha usado Cuestionable. muchas Sí, muchas sí, veces, sí. ¿verdad? Eso se llama cuando un aceite está saturado, Ah. que Saturado. causa algunos tipos de contaminantes también que pueden ser cancerígenos. Ahí, ahí. ¿No? Ese aceite se lo echan a un motor y prende un motor de tanque de guerra. Pero bueno, con ese tipo de ventas de ambulantes, nosotros como consumidores lo que debemos es de asegurarnos de comprar en lugares seguros, Sí. de fuentes seguras, y que veamos higiene, porque nosotros debemos de cuidar nuestra salud. Sí. Y a la hora de que nos veamos, por ejemplo, que consumamos un alimento y nos consuma como nos cause algún síntoma, que tenemos que estar alerta. Los principales síntomas son dolor de cabeza, dolor de barriga, náuseas, vómitos, pero cuando ya las personas vean una diarrea sanguinolienta, esto es un signo ya de enfermedad transmitida por los alimentos muy grave, debe de ir al médico y no, perdón, no medicarse automáticamente, lo hacen No la persona, automedicarse. no automedicarse, porque esto Hay gente que puede... es científica, se Sí. automedica y medica a otro. Tómate Esto puede una pastillita. esto puede agravar la enfermedad, sobre todo porque hay bacterias patógenas. Patógenas significa lo que usted crea lo más malo. Es como, esas bacterias patógenas son como un veneno que se te entra en la sangre. Y hay una bacteria sobre todo que vive en el tracto intestinal de los animales, Y se llama se esconde. Escherichia coli, que si una carne no es bien cocida o si llega a través del agua, por ejemplo, a un vegetal que uno consume fresco, puede causar graves enfermedades y hasta la muerte. Ahora mismo que hay, ¿verdad?, una alerta de las autoridades por el asunto del cólera. Sí. Exacto, el cólera Bien. es uno de esos también, de esas enfermedades, esas bacterias patógenas. Yo decía, por ejemplo, las frutas, porque hay gente que dice, no, yo en la calle solo como fruta, pero un melón, una piña que está recibiendo el Que- polvo. Y debe estar permanentemente. refrigerado. Sí, Hay algunos alimentos que quizás aguantan un poquito más, como mencionábamos ahorita, quizás por ejemplo un guineo, ajá. algo así, pero lo ideal es que compremos en comercio seguro, como indicaba Ujú. María, porque ellos sí llevan en su mayoría con las Le normas, aplican las normas de las higiene. normas de refrigeración, Ujú. porque los alimentos deben de estar, luego de que están expuestos a cierta temperatura, no pueden estar evidentemente cogiendo sol. Sí. El sol, aunque es muy bueno, una fuente rica de vitamina D, si le da mucho tiempo a un fruto, un vegetal, evidentemente no va a marchitar. Lo va Y descomponiendo. inicia el proceso de descomposición. Va a más marchitarlo, rápido, sí. incluso el tiempo de, como dicen, vida de anaquel, De vida de es anaquel. mucho menor cuando está afuera. Ujú. Vida en aquel es el tiempo que puede estar exhibiéndose. La ¿no? vida útil del Vida Una producto. cosa que uno nota en otros países, que cuando los supermercados, pequeños comercios tienen pescado, por ejemplo, porque las Ajá. carnes no se ponen fuera, es en hielo. permanentemente. Claro. Pero sin hielo. aquí hay una cosa, en el caso del pollo, que es, yo digo, la proteína animal más consumida, Sí. la gente de hecho dice, no, esas cosas congeladas no, me gusta fresco ahí. Entonces lo pican ahí en esa tabla Sí. y eso permanece muchísimas horas y la gente entiende que eso es mejor. No, eso no es Dile- mejor dile tú, porque María. el tiempo Pero ahí las inicia. veces que ha habido crisis y se Sí, venden sí. pollos congelados, Ajá. la gente dice que no saben igual, que están mal. No, pues eso depende, porque también hay que ver qué Ay, Dios tipo mío. de, a veces le aplican algunos tipos de conservantes, pero eso depende, no puedo afirmarle que lo pongan, pero, y también la calidad del pollo puede variar por la forma de descongelarlo. La forma correcta es, si el pollo está congelado una noche antes, una ama de casa Ponerlo puede ponerlo en el refrigerador En la nevera. y sí. al día Abajo. siguiente va Pero, se pero va no en a la parte descongelar. del Donde hielo. no, donde sino- no No, no, en salpique, el en la nevera, en la refrigerador. nevera. Exacto. Ah, esa es preferiblemente otra abajo, cosa, ajá. que hay costumbre de mucha gente sacar el pescado Lo a la dejan casa fuera. Ajá, y lo muchísimas dejan horas fuera. antes y lo deja afuera así. No. Ujú.
Eso no es correcto. Que En en la dos- nevera el día anterior, Al menos en la noche 24 anterior, horas. para que cuando a la hora, por ejemplo, al mediodía ya esté listo, que usted nada Ya, más ya lo botado el saca. hielo, ya Y ya. se le quita entonces el agua de ese envase en que se puso. Exacto. Exacto. Pero no ponerlo de que afuera. No, 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 no. no, no. eso- Y, eso y no es también recomendable. eso no es recomendable. Y también si lo vamos a poner en la nevera en un lugar, en un base hermético que no permita que haya Para que no se derrame. Aislante. ningún tipo, exacto, aislante, que no permita que llegue a frutas o vegetales o otros alimentos que se consuman frescos. Entonces, ustedes están en esa campaña ahora mismo. Correcto. Sí. Entonces ya saben la gente en Trace, ¿cómo que se llama? Trace En Safe. español. Proyecto Trade Safe en todas Que es las como redes sociales. Trade Safe. Trade Safe. Safe. Punto qué, punto .org o Punto .org, ahí tenemos la guía, tenemos el canal de YouTube, tenemos ahora también un podcast. Hicimos un podcast reciente con María y con su hermana Ana, que son ambas expertas en inocuidad, y hablamos bastante, especialmente fue para la fecha navideña, con el tema del recalentado. recalentado. Ah, Entonces, que Y de es, las- es dimos sabroso, algunos pero es tips. peligroso. Y Sí, de las sí, pero- ensaladas, sobre todo. Hay cosas que hay que tomar en cuenta para que uno siga disfrutándolo, pero sanamente. Y Bien. de lavar el pollo, que es muy peligroso. Muchas Sí. personas todavía tienen esa costumbre, pero no Ay, es lo ay, sí. recomendable. Lo recomendable es cocerlo bien, llegar a la temperatura que O sea, le ese convenció lavado ahorita. que le dan con naranja agria, que no se debe No, hacer. no, naranja agria sí. naranja agria sí, pero el lavado en Con en el agua. fregadero Con con agua. Ay, de que con ACE y con eso. agua, No, 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 hace no, nunca. No, No, eso nunca. no lo podemos ni Y hay decir. gente que pone cloro a todo. Nuestro director general, Brian Ruder, siempre habla sobre esta parte de que debemos Bien. evitar. Si alguien quiere aprender más o recibir una charlita de ustedes y quiere comunicarse, ¿cómo lo hace? Sí, nos pueden escribir a nuestro correo traza.info, traza con S, Con ese, punto traza, info, punto arroba info, iesc.org. arroba isc.org. iesc.org. Y de lo Yes. buscan también en las redes redes, como sociales. Trade proyecto, Safe, así proyecto como suena en Trade Safe. español, y ahí ustedes verán los contactos, puede ser con Lando Reyes o con María Tavares. Estamos en todas las redes. Siempre a la orden. Instagram, Muchas Facebook. gracias, yo creo que hemos aprendido muchísimo con ustedes de cómo no se deben hacer las cosas y sí cómo hacerlas. A ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan a caer más en Acento TV y Acento Portal.